Bueno, en estos ejemplos vamos a estar viendo un fluido que está cayendo en una tubería. Entonces el fluido entra por la parte de arriba, el fluido entra por la parte de arriba y sale por la parte de abajo. Entonces nosotros tenemos un fluido que va a estar entrando en esta parte de acá arriba, ¿sí? Y va a estar saliendo en esta parte de acá abajo. Entonces, para eso es importante que nosotros conozcamos qué tipo de coordenadas vamos a estar trabajando. Y en el ejemplo anterior veíamos que era más fácil o más práctico utilizar coordenadas rectangulares. Sin embargo, para este caso sería mejor utilizar coordenadas cilíndricas. Ajá, entonces las coordenadas cilíndricas, pues como habíamos mencionado, las coordenadas van en dirección del flujo, ¿sí? En este caso, los ejes positivos irían en dirección del flujo. Entonces, sería más útil si yo, por ejemplo, pusiera una coordenada hacia abajo, ¿sí? Y la nombrara de la misma manera que nombré las coordenadas en el ejemplo anterior, que era la coordenada Z. ¿Sí? Sin embargo, ahora ya no sería con respecto a X, sino sería con respecto a el radio. ¿Sí? El radio de este cilindro o de esta tubería es la que estaría yo utilizando. Entonces, R sería este radio. Si yo pudiera definir el valor del radio sería R mayúscula. Y pues aquí vemos que vamos a tener un radio casi constante. También lo que vamos a definir sería una longitud determinada. En este caso, la longitud determinada de todo el tubo, nosotros la vamos a considerar como L. Ajá, sí. Y bueno, entonces, si nosotros vamos a estar trabajando en coordenadas cilíndricas, tendríamos Z en dirección del flujo, que es lo más práctico para este ejemplo, R que sería en dirección del radio y la otra coordenada que sería la coordenada en teta. En este caso la coordenada en teta iría hacia alrededor del tubo, ¿no? Entonces, en este caso, esta coordenada teta iría hacia acá, o sea, cambiaría en esta dirección, ¿sí? Entonces, esto sería, déjame ver si puedo obtener algo, un símbolo mucho mejor. No, creo que no, pero digamos se movería en esta dirección, en la dirección de la tubería. Ujú. Esa sería la dirección teta. Acá, por ejemplo, esa sería la dirección teta. Que no la vamos a estar utilizando porque, pues, en este caso vamos a estar revisando qué tipo de, pues, flujo vamos a tener en este ejemplo. En este caso, aquí, bueno, voy a poner otra vez el radio. Este sería el mismo, nada más que aquí ya estoy sacando el shell. Luego lo vamos a explicar. Explicaremos primero la parte de las coordenadas, porque con la parte de las coordenadas nosotros podemos ver qué tipo de flujo vamos a estar utilizando. En este caso, nosotros vamos a tener una velocidad y esa velocidad pues va a cambiar con respecto a esa velocidad puede estar cambiando con respecto a el radio, ¿sí? Así como cambiaba con respecto a Z, con respecto a X y con respecto a Y en el ejemplo anterior, aquí veríamos si hay velocidad en R, si hay una velocidad en teta y si vamos a tener una velocidad en Z. Uh-huh. Entonces, una vez que definimos nuestras coordenadas, lo que debemos de hacer o lo que debemos de saber es qué velocidades aquí van a ser cero y cuáles no. En este caso, pues nosotros podríamos ver si aquí tendríamos coordenadas en R, ¿sí? Si vamos a tener una velocidad en R,
Esto se parece mucho a los ejemplos que veíamos en operaciones unitarias 1, donde teníamos, o procesos de separación 1, en donde teníamos el ejemplo de un tanque agitado, en el cual pues había diferentes direcciones, ¿sí? En este caso las direcciones que podrían haber eran dependiendo del tipo de aspas que nosotros estemos utilizando. Podría ser, digamos, en este ejemplo, que unas aspas de tipo paleta, pues van a producir un flujo hacia afuera del tubo, ¿no? Hacia las paredes de este, bueno, en este caso sería un tanque, ¿sí? Hacia las paredes de este tanque estarían produciéndose una velocidad, pero también tendríamos velocidades hacia abajo, uh-huh, y hacia arriba. Entonces tendríamos algo más o menos parecido a esto. Entonces, esto es lo que yo llamo un flujo radial, ¿sí? Si es que este existe en un fluido que está cayendo, un fluido que se ingresa en este punto, y en este punto tendríamos una velocidad en R, pues para este caso, si el fluido solamente está cayendo y es de manera laminar, pues no tendríamos velocidad en R. La velocidad en R sería igual con cero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad en teta? ¿Sí? La velocidad en teta, vamos a ver si tendríamos una velocidad, un perfil de velocidades en el cual pues la velocidad fuera hacia alrededor, que estuviera girando, ¿sí? Digamos que fuera de esta manera. Si nosotros tuviéramos una velocidad, si el fluido fuera moviéndose de esta manera, entonces nosotros sí tendríamos una velocidad en teta. Pero en este caso sabemos que solamente el fluido va a estar cayendo, por lo tanto la velocidad en teta va a ser igual con cero. Uh-huh. Entonces, en este caso, entonces, nosotros no tendríamos velocidad en teta. La velocidad en teta sería igual con cero. Ahora, con respecto a z, pues nosotros tendríamos que la velocidad en z sí va a existir, dado que tenemos un fluido que va de arriba hacia abajo. Entonces, la velocidad en z va a ser diferente de cero. Uh-huh. Entonces, este sería el caso de revisar este tipo de velocidades. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasaría si yo a este mismo fluido pues pusiera esta restricción, este tipo de geometría dentro del tubo que me produciría que el fluido va a caer, pero va a tener una perturbación, ¿sí? Entonces va a seguir esta velocidad, ¿sí? Entonces aquí tendríamos un tipo de velocidad diferente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tendríamos que hacer el mismo análisis, la velocidad, si va a haber velocidad en R, si va a haber velocidad en teta y si va a haber velocidad en z. Ajá. Entonces, vamos a ver, en este caso nosotros tendríamos velocidad en R, dado que tenemos esta restricción, dado que tenemos esta restricción, sí vamos a tener una velocidad en R. Si se dan cuenta, aquí pues vamos a tener ciertos tipos de perfiles de velocidad. Entonces puede ser que la velocidad la representemos como un vector en este punto. Por lo tanto, esta pues va a tener, si la descomponemos en sus componentes, no serían rectangulares, sino en sus componentes cilíndricas, pues vamos a ver que tendría una componente en R y una componente en Z. Entonces, por lo tanto, la velocidad en R sí va a existir en este punto, porque vamos a tener esta inflexión de la velocidad. El tubo está, digamos, como que está cayendo el fluido, pero choca con esta restricción. Entonces, por lo tanto, va a hacer que se genere una componente en R. Entonces, la velocidad en R va a ser diferente de cero.
tendríamos velocidad en teta, pues en este caso la velocidad en teta, pues sabríamos que solamente va a existir si el fluido estuviera cayendo de esta manera, ¿sí? Y pues como no se va a estar moviendo de esa manera, pues entonces, sino simplemente va a estar cayendo, entonces por lo tanto la velocidad en teta seguiría siendo igual con cero. Pero ¿qué pasa con la velocidad en z? Sabemos que aquí en este punto pues vamos a tener esta velocidad que la vamos a representar de esta manera. En este punto pues va a tener una componente también en z, independientemente de las velocidades arriba y abajo de esta restricción, entonces va a existir. Entonces, por lo tanto, la velocidad en z va a ser diferente de cero. Entonces, en este caso, tendríamos velocidad en R y tendríamos velocidad en Z, pero tampoco tendríamos velocidad en θ. ¿Qué pasaría si pongo esta restricción? ¿Sí? El fluido pues va a estar cayendo en este punto. Va a estar cayendo. Estos, digamos, serían como los deflectores de un tanque, ¿sí? Pero como el fluido está cayendo en este punto, pues podríamos decir que la velocidad pues va a caer de manera igual en estos puntos. Entonces, por lo tanto, si hacemos el mismo análisis, la velocidad en R, la velocidad en θ y la velocidad en z, en este caso tendríamos velocidad en R, pues no vamos a, todas estas van a tener solamente una componente, ¿no? Su componente en z. Entonces, por lo tanto, la velocidad en R va a ser diferente de z. ¿Sí? En el caso de θ, pues necesitaría el fluido estar cayendo de esta manera, pero como aquí hay restricciones, ¿sí? Entonces no sé qué tipo de fluido o qué tipo de comportamiento fuera a tener, ¿sí? Si estuviera girando el fluido, pero no lo tenemos, digamos, tenemos nada más una componente en Z, sabemos que el fluido solamente está cayendo, por lo tanto la velocidad en θ va a ser igual con cero también. Y por lo tanto, como tenemos solamente este componente, aquí la velocidad va a ser igual con... La velocidad va a ser igual como... Bueno, va a ser diferente de cero. Ajá. Entonces nosotros aquí sí tendríamos una velocidad en z, aquí sí tenemos la velocidad en r, la velocidad en z y aquí solamente tendríamos la velocidad en z también en este punto. Ajá. Una vez que ya sabemos qué velocidades son, qué velocidades existen. Todo esto me va a servir para armar mi shell, mi elemento diferencial. Entonces necesito saber de qué es función, ¿sí? La velocidad, en este caso, la velocidad en z, sabemos que existe para este caso. Esa velocidad en z sabemos que va a ser función de r, va a ser función de θ y va a ser función de z. Para este caso, para el primer caso, voy a ponerle aquí 1. Para el primer caso, pues nosotros sabríamos que la velocidad, digamos, z, la velocidad en z va a ser función de r, pues habría que analizarlo, porque nosotros tendríamos, por ejemplo, una velocidad máxima en el punto interior, ¿sí? Y conforme nosotros nos vamos a estar alejando de este punto, o nos vamos, al contrario, nos vamos acercando más a la pared del tubo, la velocidad se va a estar haciendo igual con cero. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que la velocidad en z va a ser función de r. Entonces, por lo tanto, la velocidad en z sí sería función de r. Sería función de θ. Nosotros veríamos que, pues en este caso, podemos tener una velocidad más baja aquí y conforme fuéramos dando la vuelta alrededor del tubo, si se fuera incrementando, entonces nosotros sí tendríamos una variación de la velocidad del z con respecto a θ, pero en este caso no la tenemos, ¿sí? No, simplemente varía con respecto a
R. Entonces, por lo tanto, no tendríamos variación con respecto a Z. Ahora, tendríamos variación con respecto a Z. ¿Eso qué quiere decir? Eh, que va a querer decir que si nosotros tenemos aquí una velocidad, la velocidad se podría ir incrementando mucho más, ¿no? Y aquí tenemos una velocidad pequeña, una velocidad más grande y una velocidad más grande. Entonces va a sufrir aceleración. ¿Sí? Sí podría ser por el efecto de la gravedad, pero en este caso no tendríamos eh, no tendríamos variación eh, con respecto a la velocidad en Z. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, no vamos a considerar una longitud muy pequeña, ajá, pues, no vamos a tener este efecto de la gravedad. Entonces, por lo tanto, no habría aceleración, ¿sí? No habría aceleración. Uh-huh. ¿Qué pasa con estos otros casos? Pues aquí estaría un poco más complicado porque sabríamos que la velocidad en R sí va a ser función de estos mismos parámetros, de R, de θ y de Z. Y vamos a tener una componente en Z y vamos a tener una función que no sabemos si va a ser función de R, función de θ y función de Z. Aquí vamos a ver primero, en este caso, la velocidad en R, esta velocidad en R que tendríamos aquí, ¿sí? Voy a ponerla de color rojo. Entonces, esta velocidad en R tendría variación con respecto a R, ¿sí? Sabemos que aquí va a existir una velocidad y puede ser que se siga incrementando. En este caso, la variación con respecto, ¿por qué? Porque se va a estar acelerando, digamos, cae, golpea y podemos incluso tener una velocidad mucho más grande y que se va a ir haciendo mucho más pequeña, ¿sí? Hasta que choque con el tubo. Entonces, por lo tanto, pues sí tendríamos una variación con respecto a R. Tendríamos variación con respecto a θ. No tenemos este movimiento otra vez. Entonces, por lo tanto, no va a variar con respecto a θ. Y tenemos variación con respecto a Z. Ahí sí vamos a tener variación de la velocidad en R con respecto a Z. ¿Por qué? Les cuento que en este caso, en estos puntos, digamos, de este punto hacia arriba, la velocidad en R no va a existir, ¿sí? Pero en este punto, en estos puntos de acá abajo, donde choque con esta geometría que tenemos aquí, la velocidad en R sí existiría. Entonces sí va a ser función de Z. Z sabemos que aquí vale Z igual con 0 y aquí tendríamos Z igual con L. Entonces sí vamos a tener variación con respecto de BZ de BR con respecto a Z. Luego también tendríamos BZ. BZ sería esta componente que tenemos aquí. ¿Sí? Aunque no existiera efecto de la gravedad, sabemos que esta BZ que tenemos aquí, esta velocidad que tenemos aquí, va a ser muy diferente de esta velocidad que tenemos aquí. Entonces, y por ejemplo, en estos casos, ¿sí? En el caso del radio, pues también va a ir variando, porque aquí en esos puntos puede ser que sea igual con 0 y hasta aquí también sea igual con 0, puede ser que haya una variación de este tipo, ¿no? ¿Sí? Que la velocidad máxima esté en este punto y que se vaya reduciendo hacia los alrededores. Entonces, por lo tanto, sí tendríamos variación con respecto a R. No tenemos variación con respecto a θ porque ya sabemos que no tenemos ese movimiento, pero sí tendríamos variación, o bueno, no vamos a tener variación de Z con respecto, sí la tendríamos, aunque no tuviéramos el efecto de la gravedad. ¿Por qué? Porque aquí va a valer diferente aquí donde choque,
y aquí donde baje también va a tener un efecto diferente. Entonces tendríamos variación con respecto a Z. Y luego en este punto, eh, digamos, vamos a tener a BZ función de R, de teta y de Z. Entonces, pues en este caso, sí sabemos que aquí va a existir un perfil, ¿sí? En el centro vamos a tener una velocidad mucho más grande, ¿sí? Y conforme se vaya digamos, acercando a las paredes, pues vamos a tener una velocidad mucho más pequeña. Entonces sí tendremos variación con respecto a R. No vamos a tener este movimiento, entonces por lo tanto no tendríamos variación con respecto a teta. Y por último, con respecto no, pero ahí déjenme que les diga que en este caso, este efecto que les decía yo, sí vamos a tener, aunque no tengamos este tipo de velocidad, aunque no tengamos este tipo de velocidad, digamos, si nosotros nos vamos moviendo con respecto a teta, en este punto la velocidad va a valer cero, ¿sí? Seguimos recorriendo, recorriendo, recorriendo hasta llegar a este punto, ahí la velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque sería la velocidad del sólido, ¿sí? Sería una condición de no deslizamiento. Entonces, por lo tanto, en esos puntos, en esos dos puntos tendríamos que fijarlos y tendríamos que establecer una función donde me especificar estos dos puntos. Entonces, ahí sí la velocidad va a ser igual con cero. Independientemente que en toda esta la velocidad sea la misma, ¿sí? Que la velocidad sea la misma en todo este círculo, la velocidad en estos puntos ahí ya no sería igual. Entonces, por lo tanto, aquí sí tendríamos velocidad en t, digo, función, la velocidad en z sí sería función de teta. No tendríamos la velocidad, pero sí va a ser función de. Eso es muy importante. Y luego, con respecto a z, pues no vamos a tener el término de aceleración, entonces por lo tanto la velocidad en z no existiría. ¿Sí? La función con respecto a z no existiría, ¿sí? Pero sí existe la velocidad en z. Entonces, por lo tanto, aquí vemos diferentes ejemplos, ¿no? Podríamos ver el último ejemplo, ¿sí? Este ejemplo en el cual, pues tendríamos dependencia de la gravedad. Aquí tendríamos una velocidad, ¿sí? Pero aquí tendríamos, pues para no tener el efecto de la gravedad, aquí se va a estar reduciendo el área. Entonces, tendríamos la velocidad en R, la velocidad en θ y la velocidad en z. La velocidad en z ya sabemos que es un flujo de agua que está cayendo, entonces esta va a ser diferente de cero. No vamos a tener un tipo de movimiento así, no les estoy diciendo que vamos a tener un movimiento que esté girando, de la velocidad que esté girando, por lo tanto, θ es igual con cero, pero en este caso la velocidad en R sí la tendríamos. ¿Por qué? Porque en este punto, digamos, nuestro vector velocidad en estos puntos va a ser de esta manera, ¿sí? Lo cual nos genera en las componentes cilíndricas una componente BR y una componente BZ. Por lo tanto, aunque sea muy pequeña, aquí este punto vamos a tener una velocidad en R. Sería diferente de cero. Si nosotros nos ponemos a analizar, si BR va a ser función de Z y va a ser función de R, pues ahí ya podrían ustedes ver de qué van a ser funciones, ¿no? Por lo menos esta, sí, las dos serían función de Z, porque aquí, digamos, cambia la componente de velocidad, entonces sí habría variación con respecto a Z en los dos. Y obviamente, como se va a estar haciendo un perfil, ¿sí? En donde aquí la velocidad es igual con cero y la velocidad en el centro es más grande, entonces sí habría variación con respecto a R. Entonces, en las dos, sí, la velocidad
variaría con respecto a R y con respecto a Z. Pero hagan su análisis ustedes. Hagan el análisis de qué sería función en este tipo de geometría, de qué sería función este fluido.